Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, mi nombre es Un Par de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo solía pensar que podía ser la esposa perfecta y creí que sin importar quién fuese mi marido, podría convertirlo en un gran hombre. Sin embargo, cuando mi marido no actuaba de la manera que yo quería, terminaba llena de ira. Pero me encontré con Jesús resucitado y ahora llevo una vida de paz. Quiero compartirles cómo me convertí en una buena esposa. Nací siendo la menor de dos hermanas. Desde muy pequeña aprendí rápido de los errores de mi hermana para no ser castigada por los mismos errores. Siempre hablaba razonablemente y me portaba bien y me decían que era una chica madura. Era la niña modelo y crecí pensando que estaba siempre en lo correcto. Yo no era alguien que llamaba la atención de la gente, pero siempre obtenía la aprobación. Desde que era niña, iba a la iglesia y también anhelaba la aprobación de Dios. Por esa razón oraba con fervor y trataba de obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios respondía fielmente a mis oraciones, me sentía segura de que mi corazón y el corazón de Él eran uno, al igual como el de David. Cuando estaba orando por mi futura pareja, me presentaron a mi actual esposo. Preparé el matrimonio con gran gozo porque estaba segura de que Él era la persona que Dios escogió para mí. Las circunstancias financieras de mi marido no eran las mejores para preparar el matrimonio. Entonces le dije, no te preocupes, yo me encargo de todo. Mientras seguía orando intensamente a Dios, preparé todo el matrimonio sola. La ceremonia del casamiento salió bien y comenzamos nuestra vida matrimonial fuera del país porque mi marido estaba estudiando en el exterior. Mi marido era muy amable y me amaba mucho. Como siempre llevaba una vida cristiana, no bebía alcohol ni fumaba, siempre pasaba tiempo conmigo y era fiel a la familia. Además, siempre ayudaba en los quehaceres de la casa, como limpiando el baño, sacando la basura o lavando los platos. Cada vez que mi marido me decía, no vas a encontrar a ningún marido así en estos tiempos, yo siempre me reía y le respondía, ¿no es algo obvio? No me hubiese casado contigo si no fueses así. Cada vez que nos encontrábamos con los supervisores del trabajo de mi marido y sus esposas, siempre mi marido me decía que tenía que aprender de ellas. Él decía, esas mujeres son completamente obedientes a sus esposos. El marido debe ser como el cielo, pero ¿por qué tú no me obedeces? Y yo respondía, sí, claro, y argumentaba, ¿en qué época crees que estamos viviendo? Además, todo depende de cómo es el marido. Estos hombres ganaron ese respeto con la madurez de su personalidad y espiritualidad. Si tú vivieses así, claro que yo también diría, sí, querido, a todo lo que me dijeras. Luego mi marido me decía que era muy cruel y maliciosa al decir esas cosas y que antes de casarnos yo era peor. Pero gracias a la influencia en mí, él me había convertido en una mejor persona. Él lo decía casi bromeando. Pero cada vez que él decía esas cosas me enojaba y decía, yo era una mujer muy gentil antes de casarme contigo. Entonces, ¿podrías dejar de hacer esas cosas que me hacen una mala persona? La verdad era que yo estaba muy insatisfecha con mi marido. Era porque él nunca hacía las cosas que yo deseaba que hiciera. Yo quería que apreciara todas las comidas que yo le preparaba después de tanto esfuerzo, pero él no lo hacía. Él siempre hacía críticas sobre todos los platos. Además, gastaba dinero cuando no tenía mucho para sobrevivir. Estas cosas eran las que me causaban mucho estrés. Estaba tan frustrada al ver que mi marido nunca reaccionaba de la manera que yo quería. Pensaba, ¿cómo puedo ser una buena esposa si él nunca me escucha? ¿Cómo puedo hacer algo por él si nunca escucha lo que tengo que decir? Mi vida matrimonial era tan diferente de lo que yo había soñado que empecé a llorar de frustración. Entonces mi marido, que realmente antes no solía mostrar ninguna reacción hacia mí, comenzó a disculparse. Así que comencé a llorar al menos una vez cada 3 días, pues mi marido respondía solo después de ver mis lágrimas. Empecé a enfadarme y llorar por cada pequeña cosa. Como seguía llorando por todo, mi marido dejó de reaccionar ante mis lágrimas. Finalmente, un día toda mi ira acumulada explotó y mis lágrimas y gritos se esparcieron por toda la casa. Recién entonces, mi marido volvió a disculparse y me prometía que iba a mejorar. Después de disculparse, me decía, ¿cómo es que puedes llorar así? Y me puso de sobrenombre Diosa de la Ira. Cada tanto me convertía en la diosa de la ira.
Después de 2 años de casado, mi marido tuvo un desacuerdo con un mentor. Él era alguien que mi marido confiaba plenamente y este desacuerdo causó que todos los planes y años de estudio terminaran en la nada y tuviéramos que regresar a Corea. Este cambio de planes hizo que mi marido tuviera un tiempo difícil y no pudiera ir a trabajar. De esa manera, encontré a alguien que pudiese cuidar a mi hija de 1 año y comencé a trabajar. Me fue muy difícil y cansador lidiar con el trabajo, el cuidado de mi hija y estar a cargo de las quehaceres de la casa, pero pensé que tenía que soportar todo este sufrimiento para ser una buena esposa. Sin embargo, me sentía muy frustrada porque mi marido no podía apreciar nada de lo que yo estaba haciendo. Además, no podía decidirse en una carrera y seguía dando vueltas en su vida mientras perdía tiempo. Yo pensaba, ¿qué pasa si él no consigue un trabajo y termina quedándose en casa y gastando todo el dinero? Esto no era lo que yo deseaba. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo así? Cada vez que miraba a mi marido me irritaba y por el enojo que sobresalía en mí tenía ansiedad y desesperación. Un día estaba tan enojada que dije todo tipo de malas palabras mientras estaba lavando los platos. Hasta yo estaba en shock de todo lo que dije. Y pensaba, ¿cómo es que llegué hasta este punto tan bajo? Terminé abatida y culpaba a mi marido por haber llegado hasta este punto. Un día estaba haciendo los quehaceres de la casa después del trabajo. Estaba exhausta y luego la bebé se puso a llorar. Pero mi marido la ignoró y siguió haciendo sus cosas. En ese momento mi ira explotó y le dije, ¿qué más quieres de mí? Y le tiré la mamadera a él. Luego salí de la casa, me senté en el auto y me quedé llorando por un largo tiempo. Y llegué a la conclusión de que mientras siguiera viviendo con ese hombre, nunca podría ser una buena esposa. No encontré ninguna razón o esperanza para continuar con mi matrimonio y me la pasé llorando todas las noches. Durante ese tiempo, una amiga que entendía qué era lo que nos estaba pasando, nos dio una evaluación como marido y mujer. Mi puntaje fue mayor que la de mi marido, y ella le dijo a mi marido que debía escucharme. Yo estaba tan feliz de escuchar eso. Sentía que Dios había escuchado todas las frustraciones de mi corazón. Con eso, esperaba que mi marido sea mejor escuchándome. Pero fue todo lo contrario. Mi marido pensó que mi amiga estaba siendo ridícula y enojado le dijo, ¿cómo puedes juzgar a las personas con una evaluación? ¿Qué tipo de estándares estás usando? Hasta ese punto de mi vida, siempre pude cumplir con mis planes y deseos. Pero llegué a pensar que nada podía hacer para cambiar a este hombre. No pude encontrar ninguna respuesta a la pregunta de cómo podía seguir viviendo con él. Después de esto, se hizo cada vez más difícil la comunicación con mi marido. No podía hablarle más de 5 minutos. Solo seguíamos lastimándonos mutuamente y llegué al punto de no querer verlo más. Lo único que queda para nosotros es el divorcio. Es la única forma de escaparme de esta vida. Todos los días pensaba en cómo divorciarme. Mi corazón estaba lleno de resentimiento y enojo porque la realidad no se amoldaba a mi voluntad y siempre terminaba deprimida porque no encontraba fuerzas para vivir. Ante la mínima provocación estaba lista para llorar. No entendía cómo es que estaba viviendo todos los días una vida infernal a pesar de creer en Jesús. Realmente quería vivir y lo único que podía hacer era llorar frente al Señor todos los días para que me salve. Un día nos encontramos con un misionero que nos conocía bien a mi marido y a mí. Cuando él escuchó nuestra situación, dijo que teníamos que ir a la iglesia Hammaum de Chuncheon. Él estaba muy seguro de que todos nuestros problemas se iban a solucionar si íbamos allá. Es así que viendo los videos de la iglesia en YouTube, quedé totalmente sorprendida. Personas que habían tenido problemas imposibles de resolver fueron transformadas al tener un encuentro con Jesús resucitado. Todos sus problemas parecían ser resueltos y ahora vivían como copartícipes del Evangelio. Yo había ido a la iglesia por mucho tiempo, pero nunca pude ver esas maravillosas transformaciones. Estos no eran simples testimonios sobre problemas imposibles de resolver. Sus vidas habían sido cambiadas completamente. Ah, si yo voy ahí, puedo encontrar esa vida también. Pensé, me alegré y encontré una pequeña esperanza. No mucho después de haber visitado la iglesia Hammaum, empecé a ir a las reuniones de las iglesias células y escuchar sobre la resurrección todos los días. El evangelio de la resurrección era muy claro y fácil. De acuerdo a las profecías de las Escrituras, Jesús murió y resucitó.
Por medio de su resurrección, podemos creer que Jesús es nuestro Dios creador y nuestro verdadero dueño. El Dios creador vino y se fue de esta tierra, dando a fin todos los problemas. Como la resurrección de Jesús es prueba de esto, si en esta tierra solo nos aferramos a la resurrección, decían que nada podía ser un problema. Cuando escuché el Evangelio, como la resurrección de Jesús era una prueba segura, comencé a sentir nuevas fuerzas en mi vida. Sin embargo, mientras avanzaba el tiempo, terminaba más enojada y la vida seguía igual de difícil. Me pregunté, si todo fue resuelto por medio de la resurrección de Jesús, ¿cómo es posible que tenga una vida difícil? Un día, la líder de la iglesia célula me preguntó, Jesús resucitó hace 2000 años atrás, pero ¿qué relación tiene esto contigo? Como no entendía la pregunta, no pude responderle. La líder me mostró el suceso de la ascensión de Jesús resucitado en Hechos 1 y cuando Esteban vio parado a Jesús a la diestra del trono. De inmediato se me hizo real que Jesús resucitado, luego de ascender, estaba centrado a la diestra del trono del cielo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús resucitado es nuestro dueño que gobierna todo el universo entero. Él es mi verdadero dueño. Parándome frente a Jesús resucitado, pude ver claramente que el pecado es no creer en Él. Nunca había pensado que no creía en Jesús. Siempre había confesado que amaba más a Jesús que a todos y que Él era todo para mí. Pero aún así, el dueño de mi corazón no era Jesús, sino yo. Solo había vivido para mi propia gloria y satisfacción. Yo pensaba que era la única que tenía la razón, y es así que terminé construyendo mi propio reino actuando como Dios. Yo decía, yo tengo la razón, ¿por qué no me haces caso? No quería tener a Dios en mi corazón, y por eso me senté en el trono de mi corazón y decidí ser mi propia dueña. Es por esa razón que estaba llena de ira y culpa. Era igual que el diablo, que se rebeló y reprochó todo en contra de Dios. Raza de víboras, hijos de ira, sepulcro blanqueado. Esa era yo. La paga del pecado es la muerte. Entendí claramente por qué Jesús, quien es el Dios creador, tuvo que morir por mí. Murió en mi lugar por una persona como yo. Él murió por mi asqueroso pecado. Yo maté a Jesús. Yo lo crucifiqué cuando Él no tenía pecado. Estalló un gran arrepentimiento en mí. Jesús murió y resucitó entre los muertos por mí, alguien que merecía la muerte, alguien que es enemiga de Él. A pesar de que Jesús haya muerto y resucitado por una persona como yo seguía luchando para poder mantener mi lugar como dueña hasta el final. Mi perverso corazón era peor que el de Satanás. Oré, Señor, realmente lo lamento. Hasta ahora, yo no creía en Jesús y viví como mi propia dueña. Ahora me doy cuenta de cuán horrible es ese pecado. Nunca más seré la dueña frente a Jesús, quien murió y resucitó por mis pecados. Jesús resucitado es mi dueño y mi Dios verdadero. Es así que me arrodillé frente a Dios, me arrepentí y acepté a Jesús como mi Señor. Todo cambió desde que cambió el dueño de mi corazón. El monstruo que vivía para sí mismo murió junto a Jesús en la cruz y me convertí en una criatura que vive solo para Jesús. Como Jesús estaba en mi corazón, comencé a sentir un gran gozo y paz que nunca antes había experimentado. Ah, esto es el cielo. El cielo es donde está mi Señor Jesús.
Lo único que sucedió fue que Jesús se hizo dueño de mi corazón, pero en ese instante pasé a ser una persona del reino de los cielos. En vez de una persona que se dirigía para el infierno, el Evangelio realmente era una buena noticia. Como el señorío de mi vida cambió, fue obvio que naturalmente mi vida comenzara a cambiar. Todo este tiempo nunca entendí por qué mi marido no podía apreciarme. Sin embargo, cuando vi cómo era mi vida, me di cuenta de que no podía hacer nada en casa. Siempre había pensado que era buena en todo, pero eso solo era mi pensamiento. En verdad, era yo quien no tenía responsabilidades, ni tampoco sabía cómo hacer las cosas. Mis padres habían hecho todo por mí antes del matrimonio, y mi marido había hecho todo por mí después. A veces teníamos las reuniones de la iglesia célula en casa. Un día, un miembro de la célula, al vernos juntos, nos dijo: «Tu marido es el mejor, no hay nadie como él», y lo llenaba de halagos. Todo este tiempo tuve un muy buen marido, pero yo vivía culpándolo porque él no me servía como lo hacía mi madre. Yo lo culpé de todos mis problemas. Realmente le pedí perdón de todo corazón y le dije: «Todo este tiempo yo te culpé y te maltraté. Realmente lo lamento. Ahora, no importa qué es lo que diga mi marido. Digo: sí, querido, porque él es la cabeza de la familia. Y cada vez que lo obedezco, se maravilla y me dice que realmente cambié». Muy poco después de eso, mi marido también fue transformado por el Evangelio. Los problemas que lo sofocaban fueron resueltos y él con gozo responde: «La resurrección es verdaderamente la respuesta». Después de rendirse frente a Jesús resucitado, mi marido terminó con su vida errante y ahora es un profesor de inglés en un instituto. Ahora que Jesús es el Señor de nuestros corazones, nos convertimos en una pareja de un solo corazón que corre la carrera por el Señor y el Evangelio. Nos levantamos juntos para orar por las almas perdidas y compartimos el Evangelio con nuestra familia y amigos. Tengo una niña de 5 años. Recientemente pude hablar con su profesora sobre ella y naturalmente pude compartir cómo mi vida había sido transformada por el Evangelio. Luego la profesora me contó sobre sus problemas y dijo que quería escuchar el Evangelio. Es así que la invité a nuestra casa para compartir junto a mi hija el Evangelio. En ese momento, la profesora de mi hija se arrepintió de no haber creído en Jesús y aceptó al Señor Jesús como su dueño inmediatamente. Ahora estoy trabajando como maestra jardinera y comparto el Evangelio con los chicos y con los demás maestros cada vez que tengo oportunidad. Un día en el jardín había un chico que era muy problemático. Siempre golpeaba a los demás y hacía que la clase fuera un desastre. Su maestra decía: «Las cosas en su casa están siendo muy difíciles para él. Me siento mal por él, pero está fuera de control». Cuando escuché esto, realmente quise compartir el Evangelio con él. Por eso, el último día de clase lo llamé. Este niño que se portaba mal escuchó el Evangelio tranquilo como una oveja. Luego, se arrepintió y aceptó a Jesús como su dueño. Estuve muy agradecida porque estaba segura que el Señor Jesús siempre lo iba a guiar y proteger para siempre. En el pasado, tenía que ser apreciada y viví la vida a mi modo. Sin embargo, ahora solo vivo por mi Señor Jesús y su gloria. Ahora mi vida está llena de gozo y esperanza. Jesús, quien es el príncipe de paz, es mi Señor y es por eso que estoy siempre disponible para servir a los demás con gozo y gratitud. Te doy toda la gloria, Señor Jesús. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.